Amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Me da muchísimo gusto saludar porque está conmigo nuestro colaborador y experto en temas de gestión ambiental, Carlos Álvarez. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, Adrián. Qué gusto estar nuevamente contigo y con tu auditorio. Carlos, pues el día de hoy nos traes un tema muy interesante porque es un tema el cual ha estado padeciendo no solo el país, sino en específico San Luis Potosí. Digo, es un tema que lamentablemente se ha generalizado mucho, que es el tema que tiene que ver con el agua potable. Y bueno, ya hasta el presidente está involucrado en este tema. Uno, porque estamos hablando de pues, el agua que requiere Monterrey, estamos hablando el agua que requiere San Luis Potosí y estamos hablando de un tema climático, de una sequía intensa que hemos vivido en los últimos años y que al parecer, pues bueno, se sigue agravando y sigue agravando este tema. Correcto, mira, yo quisiera iniciar primero diciendo que estos últimos 3 años, de acuerdo con los datos de la propia Comisión Nacional del Agua, se ha registrado un descenso en el volumen que tradicionalmente, esos más o menos 1.500 millones de metros cúbicos de agua que llueven anualmente en el territorio nacional, Uh -huh. aunque debemos reconocer que del altiplano hacia arriba llueve menos que en el sur-sureste, ¿verdad? Claro. Allá en Chiapas, en Tabasco, bueno, pues se inundan, allá se inundan, y de San Luis para arriba, diría yo, bueno, desde Guanajuato, ¿verdad? Guanajuato, San Luis, no digamos Zacatecas, Coahuila, ¿verdad? Sonora, Chihuahua, Nuevo León, pues son estados que especialmente tienen hoy una crisis, una escasez de agua. Ahora bien, ¿por qué hemos llegado a eso? Esa es la pregunta, ¿no? Estamos discutiendo el tema del agua, cuando menos yo tengo 30 años discutiendo el tema del agua, 30. Y ya sabemos lo que tenemos que hacer. No hay que olvidar que del 68 al 70 y tanto, 72% del total del agua disponible va al uso agrícola. Y de ese, la mitad, o sea, pueden ser 35 o 36% del total del agua, se desperdicia. ¿Por qué? Porque todavía tenemos, para ser exactos, 5.2 millones de hectáreas de suelo cultivable que está regado sin la tecnificación. Los sistemas de uso eficiente del agua en el campo son el sistema de multicompuertas, el sistema de aspersión o, el más importante, que nada más desde 1965 los israelitas nos regalaron al mundo. Se llama riego por goteo. Pero en México todavía esas 5.2 millones de hectáreas que están repartidas en todo el suelo cultivable del país, todavía no tienen ese riego eficiente, ese riego tecnificado, sino que se riega, se llama rodado, agua rodada por canales o por inundación, pero ahí se pierde la mitad del agua. ¿Cuánto se pierde, güey? Pues se pueden perder de 25, 30 o hasta 35.000 millones de metros cúbicos cada año. Eso es todo el agua del mundo. Si del total que, recordando el total, ¿verdad? Vamos a decir, 70% va al campo. Candidato a la La presidencia. industria se está llevando de un 12, 14 hasta 15%, dependiendo de las zonas. Y, perdón, las ciudades, perdón, 14, 12, 14 y 15 las ciudades, perdón. Y la industria se lleva del 6 al 8, más o menos, o hasta el 9% del agua. También tenemos un grave problema en los municipios, porque las plantas de tratamiento de aguas residuales, de aguas negras de los municipios, no son modernas, no son plantas descarga cero. ¿Qué quiere decir plantas de tratamiento de aguas residuales descarga cero? Quiere decir que tú
ingresas el agua contaminada, estas aguas negras, a la planta y la planta le quita todos sus contaminantes y la puedes volver a regresar al sistema de agua potable. O sea, reciclarla, reusarla. Eso no lo estamos haciendo. No hay una, fíjate bien, ¿eh? Ninguna planta de tratamiento de aguas residuales municipal que recicle el agua. Hay unas poquitas, muy poquitas plantas en la industria, y no está precisamente en San Luis, sino en Monterrey o en el Estado de México, unas poquitas plantas de la industria privada que sí reciclan el agua en estas plantas de descarga cero. Entonces, tenemos que corregir el riego por goteo, tenemos que poner plantas de tratamiento descarga cero en los municipios y todas las actividades urbanas, todas las actividades dentro de las ciudades, un hotel, un restaurante, ya no digamos una lavandería, ¿verdad? Pues claro que también la lavandería, por supuesto, pues sí. El lavado de autos, todos deben tener plantas de tratamiento de aguas, descarga cero, para reciclar el agua. Eso no existe. No tenemos esa, diría yo, esa buena costumbre. La Organización de Naciones Unidas nos exige así, exige que como una medida de adaptación al cambio climático, la primera medida es esa, reciclar el agua. Luego, pues tenemos que entrar a corregir todas las fugas, ¿verdad? Fugas y fugas y fugas que hay en todos los sistemas de agua potable, todos. En las casas, por supuesto. La industria también tiene que reciclar. Toda la industria, que es la que contamina más por las sustancias químicas que utiliza, es la que contamina más las aguas. También ellos deben tener sus plantas de tratamiento de aguas para reciclar, descarga cero. Entonces, esos son los tres pecados capitales para empezar. Luego, ya se nos olvidó el ciclo del agua, mi querido Adrián. Eso lo vimos en quinto año de primaria, en sexto de primaria. A ver, los árboles, el suelo, los bosques, el agua cae, se infiltra y luego los árboles llevan el agua hasta la última hoja, de lo más alto de ese árbol, en gotas y forman ese rocío en la madrugada y luego cuando llega ya el sol, se evapora. Ese es el ciclo del agua. Pero si tú no tienes árboles y no tienes suelo, el agua llueve, cae sobre la arcilla y se pierde, se evapora, pero esa no forma. Esa agua que se evapora de las arcillas del suelo, que no tiene suelo agrícola, perdón, esa no se forman las nubes, no se Claro. forma el vapor, ese es el Se pierde en el secreto. camino. Así es, ese es el secreto. Por eso el Amazonas, que es el sitio que tiene la mayor, la extensión mayor del mundo de selva tropical, ya sabemos hoy, ahora sí, fíjate lo que es la ciencia, ahora sí, ya sabemos que todo el agua que esos árboles de esa selva evaporan, ya midieron las toneladas de vapor, fíjate nada más lo que ya hicieron, o sea, ya midieron allá, y luego el vapor va, se eleva, y luego choca en las montañas, en las rocas de los Andes, ¿verdad? De la cordillera de los Andes, y se condensa, y esa agua cae, y después empieza a formar arroyos, y esos arroyos van a alimentar el Amazonas, o sea, el mismo río. Y en el camino van levantando sedimentos y cuando llega a la desembocadura en el océano Atlántico, ahí lleva ya los nutrientes, unos nutrientes que va recogiendo y los vierte al mar. Y esos nutrientes son para el alimento de las diatomeas, que son unas microalgas pequeñas que nada más nos dan el 50% del oxígeno del planeta. Fíjate nada más la maravilla de lo que es la naturaleza del ciclo del agua, pero que en este caso no solamente es este balance de agua, sino es los nutrientes, fíjate, para que nosotros tengamos el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa si estamos destruyendo
la selva tropical del Amazonas todos los días, pues estamos disminuyendo el volumen de agua y también el volumen de oxígeno. ¿Por qué? Porque todos esos nutrientes tienen que llegar con esa agua que desprenden los árboles al océano. O sea, esa es la maravilla que no hemos entendido. Y pareciera que los políticos, pareciera que los gobernantes, pues no lo saben. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reforestar permanentemente. Tenemos que reciclar el agua. No podemos estar lavando autos con agua potable. Claro. Eso es un crimen. O sea, ¿cómo? Pero necesitamos que la autoridad se ponga a trabajar. O sea, necesitamos más atención. Yo digo, ¿verdad? Esa es mi opinión. Ni el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, ni el mismísimo gobernador don Ricardo eh, Gallardo. Gallardo, ni mucho menos el secretario de la SEGA, por supuesto que no saben lo que te estoy diciendo. Entonces, estamos sufriendo un analfabetismo, así les digo yo, ¿verdad? Cuando tú no sabes algo, pues eres un analfabeta y ellos son analfabetas ambientales, ¿verdad? O sea, no Carlos, saben. pero este es un problema lamentablemente que está en todo el país, no solo en San Luis Potosí, es un No, problema claro, no, por supuesto. generalizado No, no, no. y El que es muy pecado triste, ¿no? es nacional. No, 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 por supuesto. Mira, Mexicali, nomás te voy a dar ahorita las ciudades que están en riesgo. Ya, Monterrey, pues la Ciudad de México está en un gravísimo riesgo. Morelia, Mexicali, Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato capital, León, Celaya, Irapuato, Silao, todas esas, Guadalajara, todas, el mismo Villahermosa. Villahermosa tendrá inundaciones, pero no tiene agua potable. Oaxaca, aunque tengan lluvias, no tienen agua potable porque no están guardando, no están cumpliendo con estas obligaciones. O sea, el problema es nacional, sí. Yo no estoy diciendo que sea San Luis el único, no. Me refiero a San Luis porque el presidente acaba de decir, ayer, antier salió la nota diciendo, no es cierto, San Luis no tiene problemas de agua. El presidente no debe decir eso. Lo que debe decir es, vamos a hacer lo que tenemos que hacer todos, porque esto es un problema de todos, no es un problema del gobierno, no, no, no. Es un problema de la industria, de nosotros, de los productores agrícolas, de todos. O sea, es como decir, vamos a hacer una cruzada nacional. Estamos en crisis, más de la mitad del país está en una sequía tremenda, en un riesgo. Y San Luis está entre ellos. San Luis, por supuesto que está entre ellos. Claro. Entonces, yo lo que propongo es que las autoridades, en lugar de decirnos que no hay problema, no, 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 al revés, convocar a una sola instancia. Ese es el otro problema, ya para terminar. El otro problema, a mi juicio, es que la Conagua no se habla con los de la CEA y los de la CEA no se hablan con los del organismo Perdón. municipal de agua potable. Entonces, cada quien, no, y la industria por su lado y los ciudadanos por otro lado. No, necesitamos estar juntos, todos, en una mesa para decir, ahora sí, señores, vamos a cuidar el agua, vamos a usarla eficientemente, porque si no, en 10, 15 años, que no es nada, imagínate que no tengas agua para bañarte, mi querido Adrián, y la industria, y el campo, o sea, todos tenemos derecho al agua, estoy de acuerdo. Claro. Pero si no hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a enfrentar pronto una grave crisis, así como Nuevo León, así puede estar si San Luis y todos los estados que están en crisis no cambian y no convocan, digo yo, a una verdadera cruzada nacional por el agua. Carlos, te tengo que preguntar, ¿hay casos exitosos donde sí se lleven a cabo, digamos, este tipo de prácticas? No, no hablo de México en específico, en Ah, el mundo hay algún lugar donde sí haya, digamos, que sistemas ya probados que ayuden y que, digamos, traten de revertir un poquito esta tendencia de sequía que vivimos en el mundo. mira, yo estuve en Corea, Corea del Sur, en el 2010, fíjate, ya hace 13 años estuve ahí. Por supuesto, fíjate,
cada edificio de departamentos, llegar al aeropuerto de Incheon, que está como a 26 kilómetros de Seúl, y entonces bajé del avión y cuando empezamos a llegar a la mancha urbana de Seúl, empecé a ver torres y torres enormes de 25 y 30 pisos hacia arriba de departamentos, torres y torres, torres, y torres y torres a los dos lados de la carretera. Bueno, entonces cuando ya estuve con las personas que fui a visitar, que me iban a enseñar una tecnología de basura precisamente, una pirólisis moderna, muy cara, pero también me mostraron las plantas de tratamiento. Cada condominio tiene su planta de tratamiento de aguas, ¿cómo ven? Cada condominio, o sea, cada edificio. ¿Tú crees que cada fraccionamiento de San Luis Potosí tiene su planta de tratamiento de aguas, Adrián? ¿no? ¿No? ¿Y cada edificio de departamento? Pues no, Ni porque es siquiera, mejor. ni siquiera los municipios tienen su propia planta, o sea, Entonces yo digo, estas son cosas urgentes que no creo que sea difícil identificar el problema para empezar a resolverlo, porque nos va a llevar tiempo, porque requiere de dinero, de inversión, ¿verdad? No es gratis. Entonces requerimos empezar ya para que en estos próximos 10 o 15 años podamos estar asegurando hacia el futuro, porque cada día somos más, ni modo de prohibir a la gente, ya no tengan hijos, ¿eh? Ya no se va a autorizar ninguna, no se puede, porque el crecimiento poblacional y la demanda cada vez es mayor y somos más y más y más y más y más, y necesitamos más satisfactores, más vivienda, más energía, más agua. O sea, somos 8.000 millones de seres humanos y hoy ya, si no reaccionamos, si no cambiamos, vamos a tener graves problemas de escasez de agua. claro. Carlos, pues yo te agradezco como siempre el que nos hayas dado luz sobre este tema. Es un tema que lamentablemente quisiera decir que es pasajero, que tendría que ser pasajero, pero no es un tema que seguramente vamos a tener que seguir hablando constantemente. Tenemos todavía el problema de la presa del Realito aquí en San Luis Potosí, tenemos Hay todavía que, el así problema de la es. sequía, tenemos el problema que pues, los pozos no sabemos cuántos de ellos pudieran estar contaminados con metales pesados por, pues, digamos, cuestiones naturales también, el flúor que abunda aquí en San Luis Potosí y que también contamina esta agua y que lamentablemente pues, va a tener que ser la que vamos a tener que consumir en los próximos meses debido pues, a la problemática que implica precisamente el agua aquí en el estado. Vamos a seguir hablando con mucho gusto. Por supuesto que el problema, pues es el problema más importante hacia el futuro de la humanidad, no solamente de San Luis. Claro. Carlos Álvarez, muchísimas gracias. Al contrario, muy buenos días. Por lo pronto, usted quédese en nuestras redes sociales. Nos vemos y escuchamos en la próxima.